Qué maravilloso es el Señor, qué bueno. Mientras algunos de mis amigos conocidos se conectan para escuchar esta palabra de este día, voy a poner las notas de un himno precioso, que lo pongo porque fue uno de los primeros himnos que me inspiró a buscar de Dios, a alabar su nombre, a adorarlo. Este es un himno precioso. Oh, escuchemos. Hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. O sea, para algunos puede ser un himno viejo, antiguo, pero no hay nada viejo y antiguo. Dice la palabra que hay cosas nuevas y viejas que se sacan de los tesoros del cielo y que sirven para llenar nuestra alma de amor, de paz. ¡Qué lindo! Oh, la letra es hermosa de este himno. Y es mientras algunos se conectan. Hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Oh sí, esta alabanza es una alabanza preciosa porque la letra incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice literalmente: Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Wow, ¿quién no tiene prisiones? ¿Quién no tiene cadenas? Todos tenemos prisiones y cadenas. Y con esta alabanza no solamente cantamos, sino que también oramos, porque elevamos al cielo una plegaria diciéndole: Señor, estoy postrada delante de ti, Padre, y estoy pidiéndote que rompas mis prisiones. Mire qué tremendo. Rompe mis prisiones duras, dice. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu en mí. Wow, ese himno a mí me quebrantaba el alma y me postraba delante del Señor, y lo hacía con una devoción, con una cosa impresionante que nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie me obligó. Eso nacía de mi alma, nacía de mi corazón. Y el coro es precioso, dice: pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Ahí menciona al Padre, y en la segunda parte menciona a Jesús. Dice: mientras Cristo intercede. ¡Wow! ¡Qué himno tan maravilloso! Yo cuando comencé a asistir a la iglesia para conocer de Dios, en la iglesia que ayer les conté que me convertí, porque yo quiero hablar con la verdad. Todo lo que yo diga por este medio lo estoy haciendo en vivo, lo estoy haciendo desde un lugar sagrado, desde un monte de adoración que tenemos acá, solo por la gracia de Dios, aquí en la Residencial Manantial, y está en el pináculo del templo, porque el templo está en la parte de abajo, y este monte de adoración es como un kiosco que se construyó en este lugar, está en la parte alta, como por decirlo así, en la cumbre del monte, porque el ministerio se llama Monte Santo, y este lugar donde estoy es un lugar maravilloso. Es exclusivamente para orar este lugar, no es para venir a recrearse. Es como un mirador, pero no es para venir solo por venir, sino que tiene un propósito. Por eso se llama Monte de Oración. Es un lugar precioso, y desde este lugar yo quiero contarte cada día lo que Dios me diga que te hable, no lo que yo quiera decirte. De hecho, yo no preparo nada un día antes, ni absolutamente nada, porque yo temprano, muy temprano, todos los días estoy en este lugar orando, y aquí le pregunto al Señor qué quieres que yo hable, que sea Él el que tome control de mi vida, y que lo que yo diga siempre sea la verdad. Esa es la consigna, que todo lo que diga va a ser la verdad. Y efectivamente, la primera iglesia donde yo he asistido, cuando yo les contaba ayer que sentí la necesidad de ir a recibir un seminario maravilloso acerca de las profecías del tiempo del fin, y que realmente me instruyeron de una manera bien hecha, con base a la escritura,
las enseñanzas que recibí desde el principio, fue en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wow, esa es la iglesia donde yo prácticamente empecé a conocer de Dios. Ahí fui instruida en obediencia y aprendí muchas cosas. Esa iglesia a la que yo asistí está ubicada en Comariahuela. Y estoy agradecida desde lo más profundo de mi corazón. Y precisamente el Señor me decía hoy, habla del agradecimiento. Eso es lo que yo quiero, en pocas palabras, hablar en esta hora en base a la palabra del agradecimiento. Y en primer lugar, el agradecimiento es al autor de la vida. Yo no podría estar aquí sentada si no fuera que alguien me hizo, que alguien me formó, que alguien me creó. Alguien puede decir, el autor de tu vida son tus padres. Pues no, ellos no fueron los autores de mi vida, ni de la tuya. Aunque también ellos se merecen agradecimiento y esto lo vamos a hacer por partes porque el Señor me decía, agradecimiento en primer lugar y en ese orden es a Dios. Mañana voy a hablar del agradecimiento que debemos tenerle a nuestros padres, pero hoy, porque hay tanto que decir de agradecimiento a Dios que nos quedaríamos cortos, realmente solo es un momento que quiero que apartes porque no quiero tampoco que te vayas a aburrir. Yo lo que quiero es que recibas una perla, una píldora, algo que te sustente, como una cápsula que necesita, ¿verdad? Aquellos que padecen de agrura, ¿verdad? Solo se toman una antiácido o un lansoprazol o omeprazol y despuesito, ¿cuántas horas se les quita? Bueno, es una cápsula y esta cápsula no es medicamentosa, sino que esta cápsula es una cápsula de vida. Como te iba diciendo, el agradecimiento que tenemos que tener, sí mencioné que estoy agradecida con la iglesia, pero como quiero explicar en orden cómo ha sido el proceso de mi vida, entonces en primer lugar tengo que agradecerle al autor de la vida. Y el autor de la vida es Jesucristo. Dijimos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una sola persona. Pero qué impresionante, dice en Hechos capítulo 3 y en el verso 15, dice la palabra, mataron al autor de la vida. ¡Wow! Mataron al autor de la vida. ¡Qué impresionante! Como el tema que voy a hablar ahorita solo es de agradecimiento, no me voy a detener en cómo es ese asunto que dice que mataron. Wow, porque si solo ese verso dijera, estaríamos perdidos, porque si mataron al autor de la vida, nos quedamos vacíos, sin nada. No, está hablando de Jesucristo en ese texto, pero me impresionó porque fue el primer texto que Dios puso en mi mente. Y ha de ser porque el autor es como cuando alguien escribe un libro. Y es un libro interesante, o puede ser que sí, puede ser que no. Y la gente dice, ¿y quién escribió ese libro? Porque dependiendo de quién lo escribió, o sea, dependiendo del autor, así va a tener importancia el libro. Entonces dije yo, bueno, el primer texto sería quién es el autor de mi vida realmente, porque todo lo que haya transcurrido en mi vida, en todos los años de mi caminar cristiano, empezó por algo. O sea, todo comienza por el principio. Y el principio es quién me hizo, quién me creó, quién me formó. Después vinieron mis padres, pero eso va a ser mañana. Pero hoy es Dios, porque Él es el que comenzó. ¿Y para qué irse tan lejos? En Génesis capítulo 2 y en el verso 7 la palabra dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Significa que yo no podría estar en este lugar, en primer lugar, si Dios no me hubiera formado, si Dios no me hubiera creado. Y en segundo lugar, no estaría aquí si Él no me hubiera dado la vida. Él sopló en mí esa vida. ¿La vida de quién? La vida de Dios. ¡Qué poderoso! La vida de Dios está en todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nosotros, el aire que respiramos, el aire no es un elemento, por decirlo así, normal. El aire, santo Dios.
y estamos hablando de agradecimiento. No sé cuántos no se habían dado cuenta que no estaban agradecidos ni por el aire que respiran. Y el aire es Dios mismo. Wow, porque dice que Él sopló aliento de vida. Señor, estamos vivos, Padre. Si tú estás ahí viendo este video, esta transmisión, estás vivo, estás viva. Algunos creían que estaban muertos porque estaban tristes, deprimidos, se sentían solos, agobiados, estresados. Algunos sin trabajo, algunos sin alimento, algunos afligidos en esta temporada de confinamiento. No sé cuál sea tu circunstancia, algunos enfermos incluso, pero estás vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. ¡Wow! ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Si Dios es el autor de todas las cosas, si Dios es el autor, el que me formó, el que me hizo, el que sopló en mí ese aliento de vida. Hay muchos que no agradecen que tengan un trabajo, no agradecen tener una casa o tener algo material, por decirlo algo. Si no agradecen ni siquiera a Dios que les dio la vida, ¿qué vamos a esperar de una persona que no reconoce? Por eso es que hoy vamos a reconocer que el autor de la vida es Dios, que el creador de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino que de todo cuanto existe, Dios. Dice en Nehemías 9:6, porque estos textos fluyeron así rápido, y tengo aquí mi Biblia y mi iPad. Dice Nehemías 9, verso 6. Me encanta esta palabra. Dice, solo tú eres Señor. Tú hiciste los cielos. Ahí Nehemías está haciendo una oración a Dios y es una declaración que dejó escrita. Tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos. Yo pensé que solo había un cielo. No, los cielos, dice, wow, yo creo en la Biblia. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Hay un ejército en el cielo, aquí dice. El sol, la luna, las estrellas y cuánta cosa habrá de ejército. En el cielo hay millares de ángeles. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Y quién creó todo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Dice, tú das... y también los mares, dice. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Hiciste la tierra y todo lo que en ella hay. My God. La tierra y todo lo que en ella hay. Hiciste los mares y todo lo que en ellos hay. Maravilloso Dios. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra delante de ti. Tú das vida. ¡Wow! A todos ellos. Y el ejército de los cielos se postra delante de ti. ¡Wow! Por alguna razón que yo no entendía, desde los primeros días que yo comencé a ir a la iglesia y que en esa iglesia ponían ese himno que se llama Padre, a tus pies me postro, algo en mi interior hacía que me postrara. ¡Guau! Yo me unía al ejército de los cielos. En el momento que tú te postras delante de Dios, te estás uniendo a un ejército celestial que está postrado delante de Dios, delante del trono de mi Padre. ¡Oh, maravilloso Dios! No podemos hablar de agradecimiento si no le agradecemos primeramente a Dios, al autor de mi vida, al autor de tu vida, al autor de todo cuanto existe. ¡Qué maravilloso! Esto parece sencillo y alguien podría decir, eso yo ya sabía.
La mayor parte de gente dice, sí, yo creo en Dios. Dios hizo todo lo que existe. Y mucha gente que así dice. Pero yo creo que no lo han entendido. Porque cuando uno lo entiende y cuando uno vibra en ese conocimiento, yo creo que no podía dejar de postrarse delante de ese Dios maravilloso. Y yo me postraba y me sigo postrando en mis momentos de oración. Pongo esa alabanza, Padre, a tus pies me postro. Y me postro delante de Él y comienzo a sentir esa vibración sobrenatural que viene a mi vida, esa energía que entra en mí, ese quebrantamiento. A veces lloro, a veces sonrío, a veces grito, a veces hablo sola, a veces salto, a veces de estar postrada me pongo de pie y después camino de un lado para otro, luego me siento, luego me vuelvo a arrodillar. Es que es una cosa impresionante. Oh, yo quiero decirte que cuando uno entra en esta relación, es que más que relación, es que definitivamente uso la palabra relación porque es una palabra que todos entienden, pero no es relación realmente, es comunión. ¡Wow! Comunión. Porque relación, viéndolo bien, me parece una palabra que no es la apropiada, realmente. No es la ideal. La uso para que la entiendan, pero en realidad, relación. Por ejemplo, muchos cuando tienen un novio o tienen querido o querida, en Facebook ponen estoy en una relación. Wow. Pero cuando uno está casado, uno no pone estoy en una relación, ¿sí o no? Uno escribe ahí casada, casado. Punto y aparte. Entonces con Dios no es de estar en una relación, no. Es de estar casado. Es que casarse significa volverse una sola carne con la persona que te casaste. Dice la palabra, ya no son más dos, sino uno. Significa que cuando yo entro no en relación, en comunión con Dios, es una palabra compuesta. Comunión, unido con, Dios mío, unido con comunión, unido con Dios, unido, fusionado. La comunión va más allá de la relación, porque esto es fusionarse con Dios, hacerse uno con Dios. Y se puede explicar bíblicamente. La palabra dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando uno realmente se vuelve un espíritu con Dios, ya no puede separarse. Ya no, porque esto es como el café con leche. Cuando se une el café con la leche, ya no se puede separar. Yo ya no puedo sacar la leche, porque ya está fusionada con el café. Gloria a Dios. Yo quiero que entendamos este concepto de una manera sencilla. No nos tenemos que complicar para nada. Yo vengo a hablarte de una manera sencilla. Yo quiero hablarte de mi vida. Quiero decirte cómo ha sido el caminar conmigo, con el Señor. Cómo ha sido este proceso. No ha sido de un día, no ha sido de semanas ni de meses, sino que ha sido de años. ¡Qué cosa tan linda! Estamos hablando del agradecimiento. Y efectivamente tenemos que estar agradecidos primeramente con Dios, que es el autor de la vida. Lo acabamos de leer. Acabamos de leer en Nehemías que Él es el que hizo todos los cielos, la tierra, los mares y todo lo que existe lo hizo Él. Y dice que todos se postran delante de Él. Yo no sé si tú voluntariamente te has postrado delante de Dios. Pero yo vengo a decirte que sería bueno que lo hagas. Porque dice la Biblia que va a llegar un día, yo no sé cuándo, pero dice la Biblia que va a llegar un día que todos, toda rodilla, dice, toda rodilla se doblará
delante de Dios, santo Dios. Yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra, porque esto es real. Y si dice que toda rodilla se va a doblar, ¿para qué esperar que me obliguen a hacerlo? Porque no hay cosa más linda que hacer las cosas por la buena, ¿sí? No hay cosa más preciosa que hacer las cosas porque uno realmente quiere hacerlo, porque le nace, porque genuinamente uno desea hacerlo. Pero que lo obliguen a uno. Pregúntenle a las mujeres que han sido violadas si les gustó que las violaran. Claro que no, porque lo hicieron a la fuerza, en contra de su voluntad. Por eso se llama violación, porque la obligaron. Debe haber sido horrible, una experiencia espantosa, horrorosa, que las marcó por el resto de sus vidas. Y a menos que Cristo no venga y te borre esa marca, sigues frustrada, sigues amargada, sigues dolida, sigues con un montón de heridas emocionales en tu alma. Pero no quiero perderme, estamos hablando del agradecimiento y como usted he hablado, ayer comencé a hablar acerca de mi vida cristiana y dije por un momento que yo me considero exitosa porque he alcanzado tantas cosas en mi vida. O sea, a título personal, a título matrimonial, a título familiar, a título ministerial, a título laboral. Es que Dios ha sido tan bueno, es que qué horror. Y ayer leímos que por gracia, todo lo que recibimos, no porque nosotros seamos buenos, porque seamos inteligentes, simple y sencillamente porque nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar. Déjate llevar por Dios. Rompe las cadenas. Hoy yo era feliz cuando cantaba esa alabanza. Rompe mis prisiones duras. Qué letra tan hermosa. Cuando comencé a cantar esa alabanza yo no tenía ni idea de lo poderoso de esa letra. Simple y sencillamente yo la cantaba con toda devoción, con todo mi corazón, pero no sabía que en la medida que yo cantaba esa alabanza, yo estaba prácticamente elevando una oración a Dios. Y estaba pidiéndole que rompiera mis cadenas y automáticamente mis cadenas se iban rompiendo. Por eso te digo, no hay que juzgar. La música es música, Dios la hizo. Y esos signos de antigüedad, de antaño, realmente es que estaban inspirados por Dios. No digo que los de ahora no, claro, Dios, el Espíritu Santo es el mismo. Y así como inspiró los antiguos, inspira hoy, pero yo te digo que fue mi experiencia. Yo te estoy hablando de mi vida. Realmente no sé cuál ha sido tu experiencia, ni la de muchos. Pero yo estoy hablando de la mía. ¿Por qué? Porque yo quiero inspirarte. Yo quiero motivarte. Yo quiero decirte que antes de Cristo era yo una persona diferente. O sea, Él marca. Si Cristo marcó la historia de la humanidad y todos saben, todo el mundo sabe que tienen que escribir antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Cristo marcó una nueva etapa. Pero te estoy hablando de Dios Padre en esta hora. Por eso la alabanza dice, Padre, a tus pies me postro. ¿Por qué? Porque primero es el Padre, después es el Hijo y después el Espíritu Santo. Aunque no estoy hablando de jerarquía. Estoy hablando de aparición, por decirlo así, o de manifestación, por decirlo, porque, por ejemplo, la Biblia, el Viejo Testamento, habla solo de Dios, de Jehová, y habla de Cristo, pero tras bambalinas. Habla de Cristo desde el principio, como te dije ayer, pero está como en un velo, está cubierto, está velado. ¿Por qué? Porque Cristo iba a ser revelado hasta en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Lindo Dios. Entonces, Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, como Jehová Sebaot, como Jehová Rafa, Jehová Nisi, el que levanta bandera. En fin, Dios, el Padre, en donde está implícito todo, donde ahí está la deidad, donde está el Espíritu implícito y está el Hijo. Pero el agradecimiento, así Dios ha sido tan bueno conmigo porque Él me llevó a mí en el proceso de la vida cristiana en ese orden.
Dios mío. Y no es por casualidad que yo haya llegado primero a esa iglesia a la que Dios me llevó, a la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque ellos, una hermosa iglesia, preciosa, gracias. Porque ellos predican bastante el Antiguo Testamento, o sea, mucho, la mayor parte de sus prédicas se va, por lo menos en la época que yo me congregué. Y esa es la línea, realmente es la línea. Es una iglesia conservadora, es una iglesia tradicional. Predicaban mucho del Antiguo Testamento, bastante, y sobre todo remarcan la ley de Dios. Te lo digo porque yo, desde que yo me convertí a Cristo y entré a congregarme a una iglesia, yo lo hice con todo, y eso es lo que vengo a decirte. Cuando hagas algo, lo que sea, hazlo con todo, no a medias. Yo empecé a meterme de lleno y a involucrarme en todo lo que es la iglesia. Y ahí a uno le remarcan bastante los 10 mandamientos, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y eso, gracias Señor, porque yo necesitaba aprender todo eso. Porque así fue también la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud. No lo llevaron de una vez a la tierra prometida. O sea, Dios los sacó de Egipto, donde estaban siendo esclavizados, para llevarlos, para introducirlos a la tierra prometida. Pero no fue automático. No es que sí, como no vengan de la esclavitud y aquí está la tierra que fluye leche y miel. No, Señor. Primero lo llevó al desierto. Porque ahí en el desierto es donde Dios prueba tu corazón. Ahí es donde Dios dice, voy a ver si está dispuesto a amarme, porque yo soy Dios, no por lo que le voy a dar. Es decir, por lo que Él es, no por las bendiciones. Y ahí es donde Dios nos prueba en esta temporada y en todas las temporadas de nuestra vida. Entonces Dios como que me sacó de Egipto, me sacó del mundo. Egipto es sinónimo del mundo. Y me trajo al desierto. Wow. ¿A qué? ¿A aprender de Moisés? Oh, santo, qué maravilloso. Aprender la ley. Aprender obediencia, señores, aprender obediencia, ese es el primer paso, aprender obediencia, pero obediencia a Dios, porque estamos hablando del agradecimiento, y el primer agradecimiento que tenemos, o más bien dicho, la primera persona a quien tenemos que estar agradecida es a Dios, que es el autor de la vida. Y voy a leer otro verso maravilloso que me impresionó, en Deuteronomio capítulo 32, 39. Dice Deuteronomio capítulo 32, en el verso 39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Esa es la guerra nuestra del pueblo cristiano, de que hay mucha idolatría, hay mucho politeísmo. Sabemos que en otros lugares adoran a muchos dioses, así como los mayas tenían muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de la fertilización, el dios de esto, el dios de lo otro. Y así, por ejemplo, donde salió Abraham, también había mucha idolatría. Y habían dioses para todo. Entonces, si yo tenía un problema de fertilidad, clamaba al Dios de la fertilidad. Si tenía problemas de esto, al Dios de aquello, al Dios de la otro, pero no es cierto. Oh, qué Dios tan grande, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan maravilloso, qué problema que tenga, yo tengo que clamarle a Él, porque en Él está todo. Dios mío, no tengo que clamarle a uno primero, a otro después. No, o sea, no hay intercesores, pues. Qué cosa tan tremenda. Bueno, hablando de dioses, ¿verdad? Sin intercesor, ya vemos que Jesucristo es el único, ¿verdad? Pero bueno, el tema es el agradecimiento. Y dice en Deuteronomio 32, que estaba leyendo el verso 39, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Que nos quede claro, fuera de Dios no hay Dios. No hay nadie más que te pueda resolver. No está el gobierno, no está el seguro social, no está el presidente. Está bueno, esos te van a beneficiar aquí en la tierra, si Dios quiere, si Dios lo permite, porque yo conozco gente que aún sin merecerlo, tiene algunos honores o algunas gratificaciones o algunos beneficios que solo los tiene por parte de Dios,
por la gracia de Dios. Qué cosa más tremenda. Y dice, fuera de mí no hay Dios. Y lo que me encanta dice, yo hago morir y hago vivir. Esto le tiene que poner a uno los pelos de punta. Esta es una declaración poderosa. No cualquier Dios puede decir eso. Y esto va para todos aquellos que creen en otras cosas y dicen, si la Biblia es un libro como otros, pues está el Corán, están otros libros sagrados también, que se les llama sagrados, pero como la Biblia no, porque la Biblia te habla de ese Dios del que te estoy hablando. Y esa es la guerra. Que todos los que adoramos a un único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, tenemos guerra. ¿Por qué? Porque la otra gente no quiere que nosotros sigamos en esa creencia, porque esa es la creencia verdadera. Cuando uno entra en esa verdad es libre, definitivamente. Dice, yo hago morir y hago vivir. En las manos de Dios está mi vida y en las manos de Dios está si me muero. Aquí se le ve el miedo a uno, se le ve el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios es el autor de mi vida, si yo creo que Dios quiere lo mejor para mí, significa que si yo tuviera que morir por alguna razón, pues es que voy a estar mejor muerta. No porque yo misma lo propicie, sino porque el autor de la vida decida que ya terminó mi propósito de existencia aquí en la tierra. Me imagino que Él sabe cuándo. No es que me imagino, está escrito, dice acá. Yo hago morir y hago vivir. Ese Dios del que estaba leyendo aquí la palabra, ese Dios es un Dios temible. Dios mío. Por eso hay que recuperar el temor de Dios. Hoy la gente no tiene temor de Dios. Si tú sabes que de ese Dios depende tu vida y de que de ese Dios depende tu muerte, ¿para qué estás buscando otros dioses? ¿O no hay Dios como este? No puede haber otro más poderoso. No hay otro que pueda hacer este tipo de declaraciones con toda propiedad. Yo soy, Dios mío, el que hago morir y hago vivir. Y sigue diciendo, por si esto no te aflige, no te asusta, porque esto es para también decir, wow, qué tremendo. Yo hiero y yo sano. Dios mío, Él es capaz de herirme y de sanarme. Espíritu Santo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios mío. Pero esto es para temerle, pero también para amarlo, Dios mío. Depende de cómo tú quieras hacerlo, pero que tienes que temerle. Porque nuestro Dios es temible. Cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud y tuvo que pasar un gran desierto, pasaron muchas experiencias amargas, realmente amargas. Y lo digo así literalmente amargas porque tuvieron incluso que tomar agua amarga. No se lo querían tomar el agua amarga. ¿Y quién va a querer, no? Realmente ni Jesús quería pasarse un trago amargo, eso lo dice la Biblia. Pero rápido dijo, yo sé que tú puedes hacer que pase de mí esta copa, este trago amargo. Pero que no sea mi voluntad, que se haga la tuya, porque Él sí se doblegó delante del Padre. Yo pienso que con estas lecturas que hemos hecho hoy acerca de quién es Dios realmente y por qué tenemos que estar agradecidos con Él, no nos puede quedar la menor duda, definitivamente, que a ese Dios le debemos todo. Y voy a terminar con Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6. Dice la palabra, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Hay gente que ha resucitado. Y dejémoslo fácil, Cristo resucitó. Dice, el Señor da muerte y da vida. Pienso que este día que traje el tema de agradecimiento
al primero que tenemos que estar agradecidos es a Dios. Porque si nosotros fuimos a una iglesia, fue porque Dios nos llevó ahí, el Espíritu Santo. Si escuchamos una prédica en la radio y a través de esa prédica logramos conocer a Dios, es porque Dios propició que esa prédica se diera. O sea, Dios es siempre primero. Por eso es que no tenemos que darle la honra y la gloria a nadie en particular. La honra y la gloria solo se le dan a Dios. Lo que le tenemos que dar al hombre es agradecimiento. Y aún el agradecimiento es primero a Dios. Por eso este día te dije que al primero que tenemos que estar agradecidos es a Dios y lo demás viene. Yo estoy muy agradecida en mi vida por tantas cosas. Y poco a poco el Espíritu Santo me va a ir recordando y me va a ir diciendo de las cosas, personas, situaciones, circunstancias, experiencias de las que tengo que agradecer en público, y lo voy a hacer a su debido tiempo. No hay que comer ansias. Dios me ha guiado a que hoy hable del agradecimiento. Y el agradecimiento es un sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona o alguien ha hecho algo por uno o que le ha hecho un gran favor. Es que Dios a mí no es que me hizo un favor, es que Dios a mí me dio todo. Me sacó de la cautividad, me sacó del lodo cenagoso, me sacó de un lugar de muerte y me trasladó a un lugar de vida. Dios me hizo partícipe, copartícipe de su reino. Yo estaba muerta en delitos y pecados. Estaba en un lugar. Solo hay dos caminos. Este es el mundo de la dualidad. O lo blanco o lo negro. ¿Sí? O lo santo o lo profano. O el pecado o la muerte. O la vida o la muerte. O la bendición o la maldición. Cuando yo no estaba en Cristo, tenía que estar en otro lugar. Si no estaba en Cristo, no estaba en el reino. Porque estar con Cristo no es estar en la iglesia, porque yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Estar en Cristo es estar en un reino, en un sistema. Yo estaba en el sistema mundo antes de conocer a Dios. Yo estaba en el sistema del reino de Satanás, porque hay dos reinos. Alguien me dice, hay muchos reinos. Sí, hay muchos reinos. El reino vegetal, el reino animal. Sí, pero estoy hablando de reinos en sistemas de salvación. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando yo conozco a Dios por medio de Jesucristo, automáticamente entro al sistema del reino. Automáticamente entro a ese sistema. Ahora que yo disfrute de ese reino, ya va a ser mi cuento, ya va a ser mi vida, mi experiencia y cuánto yo obedezca a las leyes de ese reino, que yo me someta a las leyes de ese reino. Y como repito y aclaro, no es a las leyes o sistemas de una iglesia, de una denominación, de una estructura, no, a las leyes del reino. Y gloria a Dios porque, Dios mío, tenemos una sola constitución, una sola carta magna, y es la palabra de Dios, porque cualquier iglesia a la que tú vayas, cualquiera, católica, evangélica, adventista, metodista, asambleas de Dios, iglesia de Dios, testigos de Jehová, en todititas se va a ocupar la Biblia, en todas. No podemos predicar sin la Biblia, y entonces esa es la ventaja, eso es lo que te quiero decir, que esa es la ventaja, porque es un solo libro. Claro, hay otras iglesias, ¿verdad? Como en la que yo comencé, que tenían la Biblia y forzosamente tenías que tener otra Biblia, que no era Biblia, sino otros libros, ¿verdad? De otra escritora, la profeta Elena de White, que tenía forzosamente en toda prédica, oye bien, en toda prédica tenía que estar la Biblia, y también tenías que mencionar sí o sí, o te mencionaban sí o sí, una escritura, una lectura, un pasaje de cualquier libro, de los cientos de libros que escribió la profeta Elena. Entonces ahí yo pues era muy buena cristiana, muy buena adventista, excelente, o sea, hacía todo, muy obediente y era feliz y me sentí perfecta en el tiempo que estuve ahí, porque hasta ahí yo tenía esa luz.
O sea, esa es la luz que yo disfrutaba y lo disfruté. No te digo que yo lloraba cuando se tomaba la Santa Cena en la iglesia adventista donde yo me congregaba. ¿Por qué? Porque esa era una conexión personal con Dios y yo. O sea, tu relación con Dios no la define la iglesia en la que tú te congregas. Tu relación con Dios la defines tú. Cuando tú dices, yo voy a seguir todas las leyes del sistema del reino. Las iglesias es como, ¿cómo decirte? Como los colegios, que hay muchos. Tú quieres estudiar bachillerato y tú dices, bueno, ¿a cuál colegio voy a entrar? Hay cientos de colegios. Tú eliges en cuál, pero en cualquiera que tú te matricules, te van a dar un título de bachillerato. Puedes estudiar en el colegio que quieras, un público, un privado. Así las universidades. Hay públicas, hay privadas. Si tú sacas un título de psicología, por ejemplo, yo soy psicóloga. O de hecho estudié psicología, no soy psicóloga, sino que estudié psicología. Este es un concepto que después te lo voy a explicar. Nosotros no somos la profesión, no que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es otro asunto, no me quiero salir del tema. Bueno, yo estudié psicología, yo tenía la opción de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y así lo hice, pero podía estudiar en otra universidad, hay universidades privadas, y te iban a dar un título también. Entonces las iglesias igual. Te van a hablar de la Biblia en diferentes formas, ¿verdad? Hay iglesias de diferentes estratos también, diferentes niveles. Pero ahí está la Biblia y tú te tienes que basar en la Biblia. Las prédicas, los mensajes que el pastor de la iglesia X te dé, tú te tienes que ir a escudriñar la Biblia. Porque ahí vas a ver si lo que te dijeron es real o no. Y pides una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Y lo buscas a Él personalmente, porque la comunión íntima con Él no sustituye la comunión que vas a tener con los hermanos en la iglesia, porque allá es algo congregacional, donde hay muchos. Tú no te vas a derramar tu corazón de la misma manera que lo haces a título personal, ya sea en tu casa, cuarto privado, como Jesús enseñó, que hay que orar en secreto, cerrar la puerta y orar al Padre que ve en lo secreto. Y el que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Son otros niveles que tendré que ir explicándote poco a poco. Pero tú, no importa la iglesia que vayas, puedes seguir congregándote en la que vas. Gloria a Dios, tienes que honrar, respetar a tus autoridades y agradecerles, pero venerar y adorar solo a Dios. Y entonces, como hoy estamos hablando del agradecimiento y de la estima y el reconocimiento que tenemos que tener a la persona que nos salvó, entonces la primera persona es Dios. Y ahí el que me instruyó, el que me enseñó, gracias al Señor, yo oro por ellos, los bendigo y todo, pero yo digo, Espíritu Santo, guíame tú, dame la línea que tengo que seguir trazando en mi vida y sigo mi caminar y aquí estoy. Estoy agradecida con Dios porque bueno, su misericordia es para siempre. El primer objetivo nuestro debe ser conocer a Dios. Conocer a Dios es algo más que decir, sí, yo conozco a Dios, como cuando tú conoces a alguien y dices, no, yo lo conozco, yo lo vi el miércoles, la semana pasada. No, conocer a Dios es intimar, como dijimos. Para la Biblia, la palabra, el término conocer es fusionarse. La Biblia dice, conoció Adán a Eva y Eva dio a luz. ¿Qué quiere decir? Que se unieron, conoció, se unieron, se hicieron una sola carne y dieron a luz. Yo me uní a Cristo, conocí a Dios y me uní con Él y di a luz. Cuántas cosas hermosas, maravillosas y poderosas. Qué alegría, qué bendición poder haber compartido un momento contigo, porque es que a mí me encanta esta vida, esta es mi vida. Y podía estar aquí todo el día, pero yo quiero dejarte algo concreto y es que en cuanto a agradecimiento se refiere, el primero al que tenemos que agradecer es a Dios, porque es el autor de la vida, porque es el creador de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe, porque en la mano de Él está la vida y la muerte. Y ahorita en este tiempo, en esta temporada de pandemia, oye bien, no es epidemia, pandemia. Porque la epidemia afecta a solamente una región, pero la pandemia afecta a mucho, al mundo. Dios mío santo,
al mundo. Estamos pasando una prueba mundial. Estamos pasando circunstancias difíciles a nivel mundial. Estamos conectándonos a nivel mundial. La Biblia es clara, dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Pero así como la ciencia aumentará, en esa misma proporción, el amor de muchos enfriará. ¿El amor de quiénes? Esos muchos, de nosotros, los hijos de Dios, porque habla del amor, y amor solamente tenemos los hijos de Dios. Porque Dios es amor. Y el que no conoce a Dios no tiene amor. Entonces, cuando está hablando el amor de muchos se enfriará, se está hablando de los hijos de Dios. De los que tenemos amor, pues. Entonces, en esa proporción en que la ciencia aumenta, el amor de muchos se enfría. Y efectivamente podemos ver la indiferencia, podemos ver la apatía, podemos ver la falta de generosidad, en fin, tantas cosas. Pero los que estamos conectados con Dios podemos ver esta pandemia como señales del tiempo del fin. Dios nos está hablando, señores y señoras. Dios ha hablado desde el principio, sigue hablando. Dice la palabra que en los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas. Ahora habla por medio del Hijo. Pero el Hijo, ¿cómo me va a hablar si no lo tengo adentro? Ese es el primer paso. Y terminemos con esto, creo. Terminemos con Cristo adentro. Pero no ese Cristo que está ahí crucificado y que está ahí tristón y que está ahí abandonado, lapidado. No ese Cristo que resucitó. Entonces hoy, si no has invitado a Jesucristo a tu vida o no has clamado, porque a veces uno es invitado, que es invitar, de clamar a ese Cristo que venga dentro de nosotros y decir, no nos urge. Si dice la Biblia que Dios es el autor de la vida, de la muerte, Él es el que hiere y Él es el que pone la medicina, ¿qué estamos esperando? Busquemos a Dios. Dejemos a los científicos que trabajen en la vacuna contra el coronavirus y a todos los que se encargan de eso, que lo hagan, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? Tú no eres científico, no está en tus manos nada, ni en manos de ellos incluso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor, mientras puede ser hallado. Y ahorita puede ser hallado, porque por eso llegó esta palabra. Dios te ama como me ama a mí, como me sacó de lo cenagoso. ¿Y cómo olvidar las cosas que Dios ha hecho en mi vida? Sería totalmente desagradecida. Seamos agradecidos este día. Hay muchas cosas por qué agradecer. Mañana hablaremos del agradecimiento a los padres. Y vas a ver qué poderoso, qué sanador, qué restaurador, qué liberador es agradecer a nuestros padres. Pero agradecer a Dios es lo principal. Gracias, Señor, por darme la vida. Gracias, Señor, por todo lo que he vivido cuando te conocí. Y aún te sigo conociendo, Padre, porque esto es un camino infinito. Y es de seguir en esta comunión, no relación, dijimos comunión. Es una fusión, es un intercambio. Él me da la vida y yo se la doy. Yo le di la vida y Él me dio la suya. ¡Wow! Bendito Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la gente que hoy ha estado viendo. Y en el nombre de Jesús los bendigo. Y lo bendigo en tu nombre. Y declaro, Señor, que capas de ignorancia van a ir cayendo poco a poco. Así como la cebolla cuando empezamos a sacar cada capa, Señor, para poder disfrutar de lo que tiene adentro y poder alimentarnos. Así poco a poco van a ir cayendo escamas, van a ir cayendo, Señor, vendas mágicas que el enemigo ha puesto en todos los que ya están apartados para salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito para que cada día a las 7 de la mañana estés esperando una palabra de parte del Dios viviente. La paz de